Abel González es ingeniero, con un posgrado en seguridad nuclear. Es representante en el Comité Científico de las Naciones Unidas para el estudio de los efectos de las radiaciones atómicas. Es miembro de la Comisión de Seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica y en el año 2005 compartió el premio Nobel otorgado a ese organismo. Publicó más de 200 trabajos científicos y técnicos sobre protección en radioactividad. Ahora en el programa, aparte de conversar con el doctor Abel González, a quien ustedes van a conocer dentro de un instante en cuanto empiece a hablar, quiero decir que para nosotros es también un orgullo hablar con un representante argentino que compartió el premio Nobel otorgado al Organismo Internacional de Energía Atómica en el año 2005. No nos pasa muy frecuentemente, y mucho más allá de todas las cuestiones políticas que involucran determinaciones de este tipo, dejémosla por un instante de lado. Yo quiero decirle que no es usual, no es estándar que la Argentina tenga un representante en un lugar de estas características, Abel. ¿Para usted qué significa esto? No el premio Nobel en tanto que premio Nobel, claro, pero cuénteme un poquitito lo que significa participar. Bueno, para mí fue un desafío profesional estar en el Organismo Internacional de Energía Atómica. He dedicado toda mi vida a la protección contra las radiaciones y eso fue un desafío porque uno está en contacto con los problemas del mundo. Iniciamos un programa internacional de protección contra las radiaciones que realmente es muy grande y muy exitoso. Para que tenga una idea, yo recuerdo que cuando entré en las normas internacionales, la protección de los pacientes, para darle un ejemplo, estaba excluida. Ajá. Excluida, porque se suponía que los médicos, como yo decía, tienen licencia para matar, ¿no es cierto? Es decir, los médicos podían hacer lo que querían. Y en este momento la protección de los pacientes contra las radiaciones es uno de los temas prioritarios en el mundo. ¿Y qué año fue eso? ¿En qué momento los médicos no tenían tanta... Bueno, realmente el cambio se produjo fundamentalmente, si yo tendría que poner estas cosas... Más o menos. Estas cosas, claro. Se hizo una conferencia internacional en Málaga, que fue hace unos 5 años más o menos, y ahora se repitió en diciembre en Bonn. Y si bien todavía hay mucho para hacer, ¿no es cierto?, pero ya hay el consenso que la protección del paciente es un tema muy importante, sobre todo porque en este momento usted cuando entra a un hospital la probabilidad de que no lo irradien es muy baja. Muy baja. Por razones muy valederas, ¿no es cierto? Antes cuando a uno lo operaban de la vesícula, lo abrían como un chanchito, sí, ¿no es cierto? Ahora se hace por laparoscopía en un instante. Pero para eso hace falta radiación. Radiaciones. Para que la gente lo vea. Abel, antes de preguntarle algo sobre Fukushima y cómo nos afecta y la seguridad nuclear, usted estuvo, me decía hace un instante, cuando tenía 15 años estuvo en el viejo Canal 7. Sí, efectivamente. ¿Qué vino a hacer? Vine a un programa de respuesta muy famoso, no voy a mencionar porque haría propaganda. No, porque tiene el nombre de un producto. Odol. No, el otro, la cabalgata. Y bueno, diga que fue la cabalgata deportiva Gillette. Sí, ¿Y de qué hablaba? De energía nuclear. De energía nuclear, cuando tenía 15 años. Sí, y mi padre era albañil, y un día, rompiendo una pared, en la confitería Ideal, en la calle Suipacha, encontró que la pared era hueca. Y adentro había libros de anarquismo y de física nuclear. Sospecho que un anarquista al cual lo estaban corriendo después que le habían puesto la bomba, las bombas que ponían allí por los años 20 los anarquistas, puso todo ahí para protegerse, supongo, no sé, nunca supe de quién es esos libros. ¿Usted se quedó con todos los libros? Claro, mi padre, que sabía la importancia de los libros, me los dio todos. Ahora sí quiero llevarlo a lo que sucedió en Japón sí. Hace 2 años más o menos en Fukushima. ¿Cómo afectó eso respecto de la... Está afectando. Está afectando. Todavía, sí. Bueno, yo he ido muchas veces a Fukushima y no a Tokio, sino a los pueblitos, no a hablar con la gente. Yo había estado en Chernóbil, fui el jefe del proyecto de Chernóbil, así que... ¿Chernóbil en qué año fue, doctor? 1986. En situaciones muy distintas, Unión Soviética, una población muy aislada. Pero claro, cada pueblo tiene su cultura y esas culturas ayudan o desayudan en una situación como esta. Bueno, Fukushima, lo que ocurrió fue algo de esas cosas que uno piensa que nunca van a pasar. Primero hubo un terremoto, pero realmente catastrófico, ¿no es cierto? 9, una cosa brutal que destruyó casas. Miren, yo tengo fotos que son increíbles, caminos que se divididos en 2, por ejemplo. Y a la central nuclear no le hizo nada.
¿No le hizo nada porque estaba bien protegida o no le hizo nada por casualidad? Pues estaba bien diseñada. Para el contrarremoto estaba bien diseñada. Y la central se paró. Ahora, una central parada necesita energía eléctrica para sacar el calor que queda después de haber funcionado, que se llama calor de decaimiento. Y la energía eléctrica que venía de afuera se rompió. Es decir, se cayeron todas las torres, todo Japón, toda esa zona se quedó sin energía eléctrica. Bien. Entonces la central tiene una previsión para esto, que son unos diésels. Me imagino generadores. Generadores, exactamente. Unos diésel generadores que arrancaron y estaba todo fenómeno, todo andaba bien. Y a las horas llega el famoso tsunami que producen los terremotos. Pues este fue un terremoto que ocurrió en el fondo del mar. Es como si usted hiciera así una bañadera, ¿no es cierto? Claro, Pone el mar y se viene una ola impresionante. Mire, es indescriptible lo que es un tsunami, le puedo asegurar. Uno cree que es una olita, ¿no? Es algo, yo tengo film para mostrarle que sería espantoso, es espantoso. La ola que llegó tenía 14 metros de alto. Mató a más de 30.000 personas, la ola solamente. Y entró en la central nuclear y rompió todo, pero todo, y entre ellos los diésel. Entonces la central nuclear se quedó sin ninguna refrigeración. Y eso es una cosa muy compleja, porque usted tiene calor que se comienza a generar. Y bueno, finalmente hubo una salida de material radioactivo muy grande, pero tenga idea, de algunos elementos fue mayor que en Chernóbil, bastante mayor. Con un poco de suerte, porque el viento sopló generalmente hacia el mar, pero no siempre, y cayó este material radioactivo en unas áreas ahí de la prefectura de Fukushima, sobre todo en un pueblo que se llama Itate. Y bueno, ahí comienza a juntarse para generar el problema, un problema cultural. Es decir, el japonés, como usted sabe, tiene una cultura muy rígida, que yo admiro, es decir, una cultura que les impide la improvisación. Por eso creo que es un pueblo tan exitoso. Pero claro, cuando un pueblo no puede improvisar, en estas situaciones eso es un problema. Una desventaja. Una desventaja. Es decir, nosotros, para quienes yo creo que la improvisación nos causa tantos problemas, porque estamos permanentemente improvisando, en un caso así, eso se transforma en algo positivo para nosotros. Así que bueno, la improvisación no existió y eso trae complicaciones. Ahora, cuando usted dice la improvisación, ¿qué cosa? Por ejemplo, falta energía eléctrica, pero se sabe que a 5 kilómetros había un punto donde había energía eléctrica. Entonces, ¿qué haría un argentino? Agarra 4 o 5 tipos con un cable y lo trae. Eso en Japón sería imposible. Si alguien dice, ¿dónde está el manual? Segundo, déjeme que le haga un gesto, porque si hay electricidad a 4 o 5 kilómetros y estamos con un problema de esas características, yo creo que ahí le pasaría por encima. A algunos se le debe haber ocurrido eso. No, es muy complejo. Bueno, está bien, no conozco la cultura, así que... Es muy complejo. Y eso es un problema. El otro problema es que se genera una situación psicológica muy difícil de manejar. Eso te entiendo. Por ejemplo, le voy a dar solo un ejemplo. La palabra estigma. Sí. Es una palabra que nosotros conocemos, pero raramente utilizamos. Sí. ¿Cuándo decimos nosotros, este tipo está estigmatizado? Sí. Nunca, realmente. En Japón hay 6 palabras distintas para estigma. Y me cuesta, inclusive después de tanto tiempo, entender las sutilezas, ¿no? Pero una, por ejemplo, es el estigma asociado a un nombre. Entonces, Fukushima está estigmatizado. Ajá. Entonces, usted fukushimense, ya está... Como si fuera leproso. Claro. El otro está asociado al shame, a la vergüenza, ¿no? Ajá. Entonces, usted llega y le dice, sorry, no sé, como si yo hubiera tenido el accidente. Y esto ha creado, afortunadamente, la radiación las dosis de radiación fueron muy bajas y no va a haber ningún efecto, pese a toda esta catástrofe enorme, ningún efecto radiológico. Ahora, los efectos psicológicos son importantísimos, importantes, pero muy importantes. Y el OIE acaba de lanzar un programa, yo estoy presidiendo un grupo que está estudiando el final de esto, o sea, hace un raconto final. Y sin duda los efectos psicológicos creados por esta mezcla de situación real y aspectos culturales muy particulares son de una magnitud muy grande. A ver, no puedo, yo sé que voy a tener que hacer una pausa, pero no puedo empezar a relacionarlo esto con la Argentina.
Entonces empezar a pensar, porque la Argentina... Sí, la clásica dice, si esto le pasa a los japoneses, Dios me libre a ustedes. Claro, pero a lo mejor justamente la respuesta que uno supone que va a venir, no, la Argentina está bien, inclusive mucho peor, ojalá que no pase, a lo mejor a la Argentina no le pasa eso. Entonces, ¿me lo contestan un ratito? Con todo gusto. Estamos hablando con el doctor Abel González sobre algo que otra vez es muy poco probable que esté en su agenda, estar pensando cuál es el riesgo de las radiaciones y la seguridad nuclear, pero de todas maneras vale la pena enterarse que hay mucha gente que está pensando, no sé si mucha gente, pero hay gente que está pensando en cómo protegernos y saber en qué condiciones está la Argentina. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Científicos Industria Argentina. Seguimos conversando en el programa con el doctor Abel González. Abel, yo había dejado pendiente algo para hablar, más allá de... porque hablaría con usted muchas horas, por su experiencia y por lo que le ha pasado, pero me interesa saber en todo caso, y seguramente a los argentinos nos debe interesar, cuán lejos, cuán cerca estamos de que algún accidente, inclusive natural, que podría suceder, qué tipo de consecuencias podría traer en cualquiera de las centrales argentinas. En Argentina hemos tomado el tema de la protección muy seriamente hace muchos años. La Argentina tiene una gran tradición en este tema. La ley argentina es una de las primeras del mundo, yo diría desde el año 50 más o menos. Hay una gran tradición sobre el tema. ¿Y qué tratamos de hacer nosotros? Dos cosas. Primero, considerar todas las situaciones accidentales que a uno se le pueden ocurrir y manejarlas, es decir, poner barreras a esas situaciones de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia de cada imaginación que un ingeniero puede tener. ¿Las modelan? Sí. Las modelamos, exactamente, y hay una curva criterio, hay un criterio para decir esto es aceptable o esto no es aceptable. Pero cuando terminamos con todo eso, no decimos esto es seguro. Decimos, es seguro de acuerdo a nuestra imaginación de este momento, a todos nuestros conocimientos. Pero todavía creemos que nos pueden fallar esos conocimientos, que puede haber algo que no se les hubiera ocurrido analizar. Sí. Y entonces, como posición extrema, ponemos un contenedor de la radioactividad en el cual la Argentina ha gastado mucho dinero. Los contenedores de Atucha, por ejemplo, están entre los mejores del mundo. Y todavía hay reactores en el mundo que tienen muy malos, Fukushima era uno de ellos, y otros que no tienen ningún contenedor, ninguno. Y no están en el medio del África, están en Inglaterra, por ejemplo. Todos los reactores ingleses, salvo uno, no tienen ningún contenedor. Hay reactores rusos que sin contenedor. Es decir, sí que en Argentina hemos puesto mucho esfuerzo en esto. Ahora, que puede caer un meteorito y romper ese contenedor. Claro. Ahora, déjeme preguntarle, cuando ustedes hablan de modelar los potenciales accidentes, entonces debe haber algunos que deben ser canónicos, clásicos. ¿Qué cosas? Bueno, hemos tratado de escapar a eso. ¿Cuáles serían los clásicos y cuáles fueron los otros? Creo que en esto ha habido una deformación profesional impuesta lamentablemente por los Estados Unidos, por el Código de Regulaciones Federal, la parte 50, que impuso lo que en ese momento se llamó un accidente máximo creíble. A ver, ¿qué quiere decir? Que no es ni máximo ni creíble. En ese momento era la rotura de un caño, y uno se preguntaba, ¿por qué la rotura de un caño y no de un recipiente, no de esto? ¿No? Y bueno, se consideraba... Yo creo que eso le hizo mucho mal a la seguridad nuclear del mundo, ese dogma, ese dogmatismo de accidente máximo creíble. Nosotros no lo tragamos mucho, nunca eso, y nos criticaron muchísimo por esto. En principio, esa pregunta que había dejado pendiente hace un rato, si a los japoneses les pasó esto, ¿qué pasaría en la Argentina? Claro. ¿Uno tendería a decir que estamos mejor preparados nosotros? Yo creo que sí. Y no quiero pecar lo último que quiero es pecar de fanfarronería. O de arrogante. De arrogante, sobre todo con un pueblo como el japonés, al cual yo respeto muchísimo, admiro, y etcétera. Por favor, que esto quede claro. Pero hubo una simbiosis muy rara en Japón entre la industria y la regulación. La regulación no era independiente realmente, la industria tenía un gran poder. ¿Hay monitoreos mundiales respecto a las centrales atómicas? Bueno, eso nucleares? Que lo IA ha tratado de hacer. El IA, en la comisión donde yo trabajo, hace normas internacionales. ¿Pero las siguen después los países? Y no, lamentablemente no son mandatorias. Hay una convención, pero la convención, ¿sabes? Las convenciones están hechas por abogados, y entonces en general... Es un problema. Claro, siempre están las palabritas esas que le permiten escaparse, ¿no? Al margen de lo que pueda pasar en una central
nuclear, una central atómica. Hay otros problemas un poco más pedestres, si usted quiere, sí. que son los desechos nucleares. Sí, no es el principal, pero los desechos nucleares, o lo que se llaman desechos nucleares, realmente es lo único que está bajo control de todos los desechos que produce la humanidad, ¿no es cierto? Porque la humanidad produce desechos y un montón de cosas y los tira. Como las pilas, por ejemplo. No solo, es decir, si usted va a la... ¿No le resulta curioso que las catedrales en Europa, por ejemplo, cuando usted entra, digamos, a la catedral de Venecia, Sí. que está más baja que la plaza? ¿Y por qué? Y porque todos los restos son desechos que se han ido acumulando. Es cierto, es decir, la mayoría de los edificios viejos están más bajos. Es decir, la Plaza Argentina en Roma o en la Catedral de Viena, ¿no es cierto?, está más baja es decir, los desechos, la gente se ocupó bastante poco los desechos. La industria nuclear lo hizo, lo juntó, se ocupó, los concentró, y para que usted tenga una idea, el desecho de alta actividad producido por toda la energía nuclear desde que se generó en todo hasta el hoy. mundo, todo el mundo, lo puede meter en una cancha de fútbol de un equipo de primera C. ¿Y quién se queda con la cancha de fútbol? Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Nadie quiere tenerlo al fondo de la casa. Entonces, sí, esto es muy seguro, qué sé yo, qué sé cuánto, pero ponelo allá, ponelo acá, ponelo en otro lado. ¿La Argentina tenía alguna canchita preparada? Bueno, la Argentina fue, y de nuevo no quiero caer en fanfarronería, fue uno de los primeros países del mundo que hizo el estudio respectivo. Por ahora lo que está haciendo la industria nuclear de todo el mundo es esos elementos combustibles quemados que algunos llaman residuos, nosotros nunca los llamamos residuos, los llamamos un asset, ¿no? Algo, porque tiene valor eso. Están guardados en las centrales nucleares, ¿no es cierto? Es un problema seguramente resuelto técnicamente, pero que da la sensación de no haber sido resuelto porque no dice, bueno, ¿y cuándo? ¿Qué van a hacer con esto? Cuando yo le hablé de desechos nucleares, usted me miró con cara, pero hay otros, Sí. y mi propia ignorancia me impide poder sacar de la galera y decir, bueno, ¿cuáles? Si hay territorios contaminados en la Argentina, o cuáles son las 4 diferencias básicas que usted planteaba entre las centrales de Fukushima y Atucha, o si hay otras cosas de la vida cotidiana. Hay cosas de la radiación que la gente generalmente no valora debidamente. Uno, como le decía, la protección en medicina, ¿no es cierto? Uh-huh. La mayor dosis de radiación de la gente es por prácticas médicas. Y usted puede decir, bueno, en el caso de terapia, el tipo sabe que recibe una radiación porque si no se muere, pero en el diagnóstico, la mayor cantidad es por diagnóstico. Y más la gente le gusta sacarse radiografías, fotos de adentro, para ver cómo son adentro, entonces las tomografías computadas y los PET y qué sé yo, en este momento son de todos los días. La radiación médica ha subido enormemente. Es un balance, y hay manera, general para bien. ¿Para bien? Sí, hay manera de optimizar eso, por supuesto. Pues yo le iba a preguntar si uno tuviera que tomar un individuo promedio, supongamos que lo tomáramos hace 20 años, 10, 15, 30 años, y lo midiéramos con un individuo promedio, las radiaciones que tiene el cuerpo hoy. No, las radiaciones no se quedan en el cuerpo. No se quedan. No, esto es como cuando va a la playa usted, ¿no es cierto? Se quemó, después, bueno, pero los efectos se quedaron, aunque después uno esté al oscuro, el efecto se quedó. En este momento la radiación médica subió mucho, pero también subieron los beneficios médicos mucho. Así que hacer el balance no es tan fácil. Pero lo que sí es fácil de ver es que si usted va a un hospital bueno, cuando digo bueno, un hospital caro, lo más probable es que tenga un equipo de rayos X que es muy moderno y su dosis sea muy baja. Y si tuvo un hospital malo, y no, generalmente es un hospital bueno, es un hospital malo, pero un hospital poco equipado, generalmente un hospital público, tiene un equipo de rayos X que tiene por lo menos 30 años y la radiación es alta. Bueno, pero entonces hay casi un compromiso suyo y de todos ustedes para decir, miren, atención con esto porque estamos... Pero no es tan fácil. Porque usted qué hace cuando le dice, bueno, mira, yo este es el equipo que tengo, si me lo sacan no me quedo sin poder hacer radiografías. Es complicado. A veces esos balances son difíciles. Una radiación, por ejemplo, de la cual la gente no se ocupa es la natural. Y hay lugares donde la radiación natural es muy alta. ¿A qué se refiere? ¿Al sol? No, es decir, los materiales radioactivos, el suelo, el radón del aire, lugares cerrados. Nosotros, por suerte, en la Argentina no tenemos muchos lugares con radón, pero hay lugares en el mundo que el radón está en el aire y el radón genera cáncer de pulmón, es decir, y en
En este momento esto en Europa es un problema muy serio, en muchos lugares, ¿no es cierto? En Argentina, por suerte, en esto no lo tenemos. Tenemos lugares con esas rocas muy radioactivas. El doctor Abel González, uno de los científicos más prestigiosos que tiene el país en un área muy sensible que tiene que ver con las radiaciones nucleares, no solamente por lo que sucedió en Fukushima o lo que podría, espero que nunca más pase en ningún área del mundo en donde haya centrales nucleares, pero sobre todo me deja un poco más tranquilo pensando que hay monitoreos en el mundo, no necesariamente son vinculantes, pero por lo menos existe algún tipo de control. Gracias. Nosotros seguimos en Científicos Industria Argentina de esta forma.